En una actividad de aprendizaje, la actividad de aprendizaje vamos a tener un conjunto de elementos que hacen parte de la misma. Para la actividad de aprendizaje número 2, vamos a tener el material. En este caso, se llama How often do you study English? Este material va acompañado, allí en la opción de la carpeta Activity 2, de un material de apoyo. Y el material de apoyo tiene al final una suggest answer, es decir, que este documento, y es bueno hacer la anotación ya que llegamos a ese punto, van a tener una serie de ejercicios de profundización del material, pero ustedes mismos tienen allí las respuestas sugeridas al respecto de esta actividad. La idea es que ustedes puedan profundizar con este material todo lo que vayan viendo en el material de aprendizaje. Una vez haya desarrollado los materiales, pasaremos a la parte de las evidencias. Igual la actividad tiene una guía de aprendizaje con la cual pueden ir observando en detalle cómo es el desarrollo de la actividad para que vayan siguiendo todo el desempeño de las mismas. Perfecto. Entonces, ya en este caso vamos a pasar a ver la actividad de aprendizaje. Como les decía, esta actividad se llama, el material pues, de esta actividad se llama How often do you study English? Allí tienen el título y las temáticas, como ustedes lo estén visualizando. Y para este caso vamos a ir viendo los temas que tenemos para esta ocasión. El material va a estar dividido en 3 secciones. La primera es sobre rutinas diarias, expresiones de tiempo. La segunda es sobre adverbios de frecuencia. Y en la tercera vamos a estar viendo algunos detalles de pronunciación de los sustantivos, tanto regulares como irregulares. En este caso, para hablar de las rutinas, pues estaremos utilizando obviamente todas las expresiones que son necesarias para hablar de lo que las personas hacen frecuentemente, qué actividades hacen en sus rutinas diarias. Creo que para todos es habitual levantarse, ducharse. Vamos a mirar aquí algo. Ahí está. En este caso tenemos las opciones, lo que es, decía, comer. Algunos van a estudiar, otros van a trabajar, así. Cada persona tiene su propia rutina. En este caso vamos a utilizar, de acuerdo a lo que vimos ya en el nivel beginner, para aquellos que de pronto lo hayan visto con otras partes, pues utilizaremos lo que se llama el tiempo presente simple. En este caso es el que utilizamos en inglés para hablar de las rutinas. Aparte del presente simple, pues conocemos el presente continuo. Lo estaremos viendo un poco más en detalle dentro del nivel, pero en realidad con el presente simple es con el que utilizamos para hablar de las rutinas diarias. Sé que a veces en español, por cuestión de recursos, utilizamos el presente continuo. Hay personas que hablan al estilo de, no, yo normalmente me estoy levantando a las 7, pero en este caso no es algo común dentro del idioma inglés, sino que yo digo, me levanto a las 7, por ejemplo, para referirme a algo que es común para mis actividades diarias, o por lo menos la mayor parte del tiempo. Bueno, bien, cuando preguntamos por actividades cotidianas, es bueno recordar los tipos de preguntas que se pueden hacer, sean preguntas informativas, sean preguntas cerradas. Aquí van a encontrar las opciones. Usualmente vamos a utilizar la palabra interrogativa, si la hay, el auxiliar, luego el sujeto y luego sí va directamente el verbo. De esto en los niveles anteriores lo veíamos, de todas maneras, bueno recordar, usualmente las frases en inglés llevan una misma estructura, siempre tienen auxiliar, si lo hay, a veces no lo hay, sujeto, verbo, y allí sí
complemento si es necesario preguntarlo. Por ejemplo, si yo quiero decir, eh, ¿qué comes en el desayuno? Para preguntar lo que es usual. El qué sería what, como ya habíamos visto en la actividad anterior. El auxiliar sería do. Como se lo estoy preguntando a la persona directamente, diría you, parecido a lo que está aquí. Si es lo que come o lo que toma, puedo utilizar eat, por ejemplo. Y para el desayuno diría for breakfast. De igual manera, las frases tanto afirmativas como negativas siguen este mismo orden. Si yo digo, por ejemplo, que yo trabajo todos los días, el sujeto, yo, el verbo, trabajar, y pues el complemento, every day, que sería todos los días. Si no lo hago, utilizaría el auxiliar don't, que en este caso, ya al ser un auxiliar para la frase negativa, va ubicado justamente antes del verbo para indicar cuál es el verbo que se está colocando en la negación. De igual manera, el resto de la frase, como pueden ver, sigue el mismo orden de sujeto, verbo y complemento. Esto no cambia en cuanto al orden de la frase, sigue el mismo estilo. Para aquellos que de pronto lo han visto en el nivel anterior, veíamos los verbos de frecuencia, perdón, de preferencia, como por ejemplo el verbo like. Y veíamos que a pesar de que en español el orden a veces es un poco diferente, usualmente en inglés siguen el mismo orden. Entonces, atención allí a esa parte. Organizar la frase siempre de la misma manera, y para esto vamos a tener un vocabulario de actividades que son quizá las más habituales al momento de realizar o hablar, pues, nuestra rutina diaria. Ustedes pueden hacer clic en la imagen si de pronto requieren ampliarla un poco más, allí se les va a extender un poco, pero básicamente lo primero que vamos a encontrar, get up, que es levantarse. También hay wake up, que se refiere a despertarse si de pronto lo requieren. Tenemos el número 2, que es take a shower, es ducharse. En inglés pueden encontrar, y esto es bueno tener en cuenta, take a bath o take a shower, tomar un baño o tomar una ducha. Creo que hoy en día para las personas lo más común es tener una ducha, pero obviamente esto depende de cada quien. Entonces es bueno conocer el vocabulario relacionado. En inglés, si buscan bañar, van a encontrar bath en el diccionario, pero bañar se refiere a bañar a otra persona o bañar a la mascota. No es lo mismo bañar que bañarse. Entonces, para ese caso en inglés se utiliza con el verbo take a shower. Y allí siempre hago referencia a eso porque veo que algunos, y sé que ha pasado anteriormente, todavía en esta ocasión no ha sucedido, pero sí a veces hay estudiantes que se confunden un poco y a veces se les olvida seguir el vocabulario que van viendo en el material. Y bueno, aquí está en esta ocasión bastante detallado lo que podemos hacer de nuestra rutina diaria. En el número 3 tengo brush my teeth y en el 4 floss my teeth. En este caso, cepillarse los dientes y utilizar hilo dental con los dientes. Ahí están las dos opciones. En este caso se coloca el my, si uno está hablando de uno mismo. Yo digo I brush my teeth, yo cepillo los dientes. Si ya lo digo de otra persona, ella se cepilla los dientes, entonces diría she brushes her teeth. Ya allí sí cambiaría el pronombre de acuerdo a lo que hemos visto que se utiliza en cada uno de los casos. Lo mismo aplicaría obviamente para floss. Tenemos el número 5, que es shave, afeitarse, a quienes le apliquen obviamente. En el número 6 van a encontrar get dressed, que sería cambiarse o ponerse ropa, que es usualmente una de las cosas que hacemos al terminar ya
de bañarnos. En el número 7, wash my face, para aquellos que de pronto no se bañan por cuestiones de tiempo o demás. Bueno, simplemente se lava uno el rostro. Cada quien sabrá las prácticas que tiene, pero es común. Algunas personas no lo hacen en las mañanas, pero sí más tarde, cuando regresen del trabajo, tienen allí la opción. En la número 8, put on makeup, ponerse maquillaje nuevamente a quienes aplique, pueden utilizar esta parte del vocabulario. La 9 y la 10 tienen brush my hair, comb my hair. Comb significa peinarse y brush significa pasar cepillo para aquellos que hagan la diferencia. En mi caso personal utilizo solamente la peinilla, pero obviamente cada persona tiene sus propias herramientas, sus propias opciones para decidir si se peina o se cepilla el cabello. Y nuevamente, obviamente, no olvidar indicar con el mismo pronombre si es el cabello de uno, si uno está hablando de uno mismo. Ya, si está hablando de alguien más, se puede indicar lo de esta persona. Vamos a seguir mirando el vocabulario. El número 11, make the bed, se referiría a tender o arreglar la cama, cosa que debe obviamente ser parte de nuestra rutina diaria. Vamos a tener aquí get undressed, lo contrario de la del número 6, cuando ya nos vamos a descambiar, nos quitamos la ropa con la que salimos a las calles, tema muy común hoy en día, obviamente, estar en casa con una ropa distinta a la que hemos utilizado en la calle. El número 13 vamos a encontrar, como les decía hace un rato, take a bath, si en vez de ducha van a la tina directamente, bueno, y allí toman un baño. Allí tienen la opción. El número 14 es go to bed, ir a la cama. Y el número 15, sleep, ya dormir. ¿Qué hace uno en las noches? Pues bueno, eso, dormir. Para el número 16, 17, 18 vamos a encontrar make breakfast, make lunch y cook o make dinner. Para hacer la comida usualmente podemos utilizar make, que es el verbo hacer. Podemos utilizar cook, que es el verbo cocinar. Ya dependerá de las opciones y obviamente hay que mirar qué prepara uno. Desayuno, almuerzo, cena. Entonces allí tienen breakfast, lunch y dinner. Son las palabras que se utilizan en este caso. Ya en español es un poquito más variable porque en algunos lugares se habla, por ejemplo, de almuerzo, comida y cena para las 3 comidas del día. Cosa muy confusa, pero que ocurre en algunas partes. Ahí está. Muy bien. Ahora mismo, viendo lo de las comidas, también puede haber la opción de utilizar have, en algunas ocasiones eat, para indicar las comidas. Y en esta parte es muy bueno hacer la aclaración que en inglés no existe directamente el verbo desayunar, tampoco el verbo almorzar, ni el verbo cenar. Entonces lo que se hace en esos casos es que uno utiliza este vocabulario: have breakfast, have lunch, have dinner, según se necesite el caso. También se puede utilizar eat, que significa comer. Entonces, si uno dice, yo desayuno a las 9, I have breakfast at 9 o I eat breakfast at 9. No se coloca solamente I breakfast porque breakfast no es un verbo. Entonces, es bueno que tengan la observación en esta parte, ya que allí tienen el vocabulario. Obviamente, si alguna palabra o alguna pues acción más bien que ustedes hacen durante su rutina diaria no está dentro del vocabulario del curso, ustedes pueden, obviamente, si lo desean y es lo más común, averiguarlo en línea. Yo les puedo dar recomendaciones también sobre sitios en los que se puede hacer la búsqueda. Tienen la opción de preguntar directamente en los foros del curso, en la mensajería. Allí va a estar la alternativa.
Entonces, bueno, ya tengan eso en cuenta porque sé que a veces algunas personas se confunden un poco y uno lo ve cuando manda las evidencias y les falta a veces preguntar un poquito por si acaso para resolver la inquietud que pueda haber sobre el vocabulario, sobre los temas que han venido viendo. Ahora, aparte de las actividades que hacemos diariamente, a veces hay cosas que son mucho más específicas del contexto que tengamos que tener. A veces hay días en los que nos toca más que nada realizar, pues, las labores del hogar. Tenemos en el número uno, clean the apartment o clean the house. Depende de lo que le que limpiar el apartamento, la casa. Tenemos en el número 2, sweep the floor. Si les toca, en este caso, barrer el piso. Aparte de sweep, también aparece mop si utilizan trapero, aparte de la escoba. En el número 3 tenemos dust. Dust me ha parecido bastante curioso porque como sustantivo significa polvo, mugre, pero como verbo significa pues precisamente quitar o limpiar pues el polvo que haya. Por eso tenemos la imagen allí en el número 3. Por cierto, de manera similar a la parte que veíamos en la diapositiva anterior, también se puede hacer clic para ampliar un poco la imagen si de pronto las necesitan ver en más detalle cuando ustedes estén estudiando el material. ¿Qué más tenemos por acá? En el número 4 tenemos vacuum, si se hace necesario. Algunas personas utilizan aspiradora. I vacuum the living room, si le toca aspirar la sala. El número 5 tenemos wash the dishes. Nos toca lavar los platos. En el 6 vamos a encontrar do the laundry, hacer la lavada, usualmente con lavadora. Espero que sea la opción ideal en ese caso, pero bueno, cada quien lo suyo. Eso sí, por supuesto, en el número 7 tenemos iron, que se refiere a planchar como verbo. Ese es el significado que tiene. Para el número 8 y 9 tenemos otro de estas palabras. Esta palabra es muy importante tener un poquito de cuidado, que es con el verbo feed. El verbo feed significa dar de comer. En este caso, no se suele utilizar para hablar de que uno come. No es común decir I feed myself, como yo me alimento a mí mismo, porque en realidad no hace parte del vocabulario que comúnmente se encuentra en inglés, sino que uno dice en ese caso I eat. Pero si podemos utilizar feed cuando le damos directamente la comida, sea a una persona o a un animal, por ejemplo. Entonces allí tenemos en el número 8, feed the baby. Y en el número 9 vamos a encontrar feed the cat. Si da la comida al gato, bueno, no sé, yo no se la daría así como aparece allí, pero es una imagen de referencia, obviamente. En el número 10 encontramos walk the dog, que es sacar a pasear o a caminar al perro, para aquellos que de pronto lo hagan con sus mascotas todavía hoy en día. En el número 11 tenemos watch TV, ver televisión. No se suele utilizar sí, sino que usualmente para películas, para cine y demás, normalmente watch. En el caso del cine, si uno dice watch a movie, ver una película, si uno dice see the movie, usualmente se refiere al hecho de ir al cine, es decir, en general, de ir, salir, ver la película, estar por fuera. Entonces, para que tengan en cuenta si de pronto la ven en contexto, pero el hecho de sentarse, de especificar que uno estaba observando qué había en la película, usualmente es watch the movie. Lo mismo para watch TV. Puede ser watch the news, watch a game si están viendo algún juego en particular, o a soccer match si es un partido de fútbol y así. En la 12 y en la 13 tenemos listen to the radio and listen to music. De pronto algunos todavía escuchan la radio. Bueno, allí tienen la opción listen to the radio. Y en la 13 pues específicamente para la música. Usualmente el verbo listen va acompañado del to. Eso es ya algo común del verbo. Básicamente se podría decir que
en todo contexto, lo van a encontrar siempre con esa preposición. Para el número 14, read, leer, es algo que algunas personas hacen con cierta frecuencia. En el número 15 tienen play, jugar en general. El verbo play es muy bueno tenerlo en cuenta porque tiene varios significados dependiendo del contexto. Se puede utilizar para algún deporte en particular, play basketball, como en el número 16, play football, etcétera. También se puede utilizar para instrumentos, como play the guitar en el número 17, como lo tenemos allí. Que se referiría o se traduciría pues en español como tocar un instrumento. Entonces, por si en algún momento lo ven en ese contexto, ya saben lo que significa. Play a veces se puede utilizar también cuando es actuar un rol, una obra de teatro o algo similar, play a role, también lo van a encontrar. Obviamente, aparte de play, para instrumento también te puede utilizar practice, porque uno practica cuando ya uno está aprendiendo a, a tocar un instrumento o está desarrollando sus habilidades. Entonces allí tiene la 18, practice de piano. Obviamente, practice va a depender de lo que ustedes estén aprendiendo. Pueden utilizar I practice English, por ejemplo, in the afternoon. Bueno, allí tienen la opción. Um, en el número 19, study, obviamente estudiar. Y en el 20 tienen exercise. Para este caso, ejercitarse usualmente puede ser simplemente exercise como verbo. Algunas personas utilizan do exercise, hacer ejercicio, aunque bueno, eso a veces se refiere más a salir, ir al gimnasio y esto, pero también tienen la opción. Las dos son equivalentes en este caso. Vamos a ver qué más encontramos. Bien, obviamente hacer la nota, recordar que el material, para aquellos que de pronto estuvieron observando en un momento, y como siempre explico en las sesiones, van a encontrar una lista de palabras que aparecen en el glosario. Estén atentos cuando estén observando los materiales, miren los materiales de apoyo, lo que hay en el glosario, y allí van a tener la opción, obviamente, de mirar en contexto cuáles son las palabras que ustedes pueden requerir en ese caso. Muy bien, como les decía hace un rato, la segunda sección de este material está relacionada con expresiones de tiempo. En este caso, obviamente, las palabras que nos indican o nos expresan, pues, cuando hacemos algo. Entonces, allí, en esta ocasión, como vamos a estar viendo primeramente, digamos, un poco de detalle sobre estas expresiones de tiempo, nos vamos a estar concentrando en tres preposiciones que son at, in, on. ¿Qué pasa con ellas? Que usualmente, bueno, y este sí es un punto en el que hay que tener, digamos, un poco de práctica. No se suele aprender a la primera, algunos sí, espero que lo hagan. Pero es más una cuestión de uso, para que las vayan aprendiendo. Sin embargo, vamos a tratar de verlas en este material para que ustedes se vayan acostumbrando a ellas. Las tres preposiciones, la mayor parte de las veces en español, suelen traducirse como en, pero como van a ver ahora, se utilizan en distintas situaciones cuando hablamos de expresiones de tiempo. Entonces, es bueno que vayan observando cuándo se usan, pero ya al momento de pronto de mirar qué significa o qué traduce, porque está en la frase, simplemente son preposiciones de en para indicar en qué momento se hace algo. Muy bien. Aquí miramos, en este caso tenemos primero la preposición at. At lo vamos a utilizar para momentos específicos del día, es decir, cuando le dan la hora o le dan el momento. Si dice, por ejemplo, I wake up at 7:30, me levanto a las 7:30. O yo almuerzo al mediodía, at noon, un momento específico del día
Y también se suele utilizar con la palabra night, la noche. It gets dark at night. Por ejemplo, se oscurece en la noche. Entonces, en ese caso, ya recordando la diferencia entre evening y night, les indico cuando se utiliza night es más común utilizar at, pero en general es para horas específicas o momentos específicos de tiempo. Tenemos on. On se utiliza para fechas. Cuando ustedes saben qué día es, si es un día de la semana, por ejemplo, yo voy a la universidad los viernes o en viernes, depende. I go to the university on Fridays. O si tienen la fecha específica, por ejemplo, October 6, el 6 de octubre. Eso es algo específico y como tal se utiliza. Tenemos también para los fines de semana o días de semana. Si digo yo trabajo los días de semana o solo trabajo los fines de semana, entonces digo on weekends, on weekdays, según lo necesite. Y para el resto de situaciones, meses, años o para los momentos del día, morning, afternoon, evening, van a utilizar in, que es ya más en general y es más parecido a lo que utilizamos en español. Estas tres expresiones pues se traducen diferente, pero es bueno tener en cuenta allí la referencia. Allí van a encontrar algunos ejemplos de cómo se utiliza, ya ustedes lo irán mirando. De igual manera, en el support material hay algunos ejercicios adicionales a lo que vamos a ver acá para que lo puedan tener en cuenta. De igual manera, para esta parte vamos a ver adverbios de frecuencia, como decíamos, palabras que se utilizan para indicar qué tan a menudo o con qué frecuencia, porque por eso se llaman así, hacemos alguna actividad. Usualmente para este tipo de ejercicios se suelen organizar las expresiones por porcentajes, pero bueno, lo más común es mirar de más a menos la que indica más frecuencia, lo que se hace siempre, casi siempre, la mayor parte del tiempo, hacia abajo, hasta indicar las cosas que no se hacen nunca o prácticamente nunca. No es algo estricto en ese sentido para tener en cuenta, sino que es más una cuestión de cómo las utilizamos. Algunas expresiones son más bien intercambiables porque indicar la frecuencia con la que se hace algo es una cuestión muy relativa. Lo que sí no es relativo, obviamente, hablar de que cuando hacemos algo todo el tiempo utilizamos always, algo que siempre hacemos. Por ejemplo, she always calls her mom at noon, siempre. Puede tener una o dos excepciones, pero es lo habitual. Las expresiones como usually y frequently son más bien intercambiables, lo que indica frecuentemente se refiere a que son cosas que ocurren la mayor parte del tiempo. Es conocido que hay ocasiones en las que no, pero la mayor parte de veces se utiliza. Vamos a encontrar often para algo que se hace a menudo, usualmente cuando tenemos un momento específico, solo un día o lo hacemos solo los fines de semana, es más común utilizar often, no es algo que sea estrictamente la mayor parte del tiempo. Vamos a encontrar sometimes para algo que hacemos a veces. Oh, you sometimes watch too much TV. A veces ves mucha televisión o demasiada televisión. A veces. Es decir, a veces sí, a veces no. Si de pronto son cosas que ocurren menos frecuentemente, pueden utilizar occasionally o rarely. Las dos son muy similares en ese sentido para indicar ocasionalmente o rara vez hace uno algo. Miren que algunas expresiones traducen cosas similares en español cuando las miran, precisamente porque son expresiones que dependiendo del contexto significan más o menos lo mismo. Tenemos seldom, que indica rara vez o muy pocas veces. Por ejemplo, en español decimos que perro que ladra no muerde. En inglés dicen barking dogs seldom bite. Perro que ladra rara vez muerde, porque normalmente perro que ladra no muerde, pero en algunas ocasiones sí. Entonces, bueno, por eso se utilizan palabras como seldom. Van a encontrar hardly ever, que es similar en esto, que es rara vez, muy pocas veces, casi nunca. Ahí depende cómo lo quiera traducir, pero indica que definitivamente si ocurre es muy, muy poco. Y directamente never, que traduce nada.
¿Cómo se utilizan en este caso estos adverbios de frecuencia? Bueno, a tener en cuenta que usualmente los colocamos delante del verbo que vayamos a utilizar. They always go to bed early. Ellos siempre van a la cama temprano. Ese es el orden, no va a romper el orden de la frase de sujeto, verbo y complemento, que se mantiene igual como lo hemos venido viendo dentro del curso. Es bueno recordar de manera que podamos especificar lo que hacemos en español, que las expresiones de frecuencia que tienen una connotación negativa, es decir, que indica que algo casi no se hace o no se hace directamente, usualmente no van en forma negativa. Que en español usualmente decimos yo no me levanto nunca a las 6. Utilizamos el no y el nunca para hacer doble negación, por así decirlo. En inglés eso no ocurre, sino que directamente digo I never get up early, sin el don't. Por eso indica allí que esta frase con el don't sería incorrecta. Entonces omitimos el don't y decimos I never get up early. Yo nunca me levanto temprano. Entonces no voy a decir yo no me levanto temprano nunca. No, no puede agregarse otro negativo cuando ya está una expresión que indica que algo ocurre pocas veces o nunca, como en este caso. Eso sí, bueno recordar cuando utilicen el verbo be, como siempre, el verbo to be haciendo de las suyas. En este caso, el adverbio de frecuencia irá después del verbo y eso lo van a practicar en los ejercicios para que lo puedan recordar. Aquí tenemos el ejemplo. Ella siempre está feliz. She is always happy. De resto, ya ustedes vieron, como en los ejemplos que hemos venido teniendo, que el adverbio de frecuencia va antes del verbo, pero en el caso del to be va después. Es el único de todos que hace eso. La tercera sección que vamos a tener aquí está relacionada con los sustantivos regulares e irregulares. Para este caso, nos vamos a encontrar algunas normas de pronunciación. Usualmente los sustantivos en inglés simplemente agregan la letra S al final, igual que en español, pero hay algunas excepciones. Hay ocasiones en las que por cuestiones de sonido, el inglés es un poquito más complicado en ese sentido que el español, en vez de S se va a agregar ES porque el sonido con el que termina la palabra no deja que simplemente agreguemos una S, como por ejemplo, allí están los sonidos de S, la misma S o Z o similares, glass, glasses, porque si termina ya con glass, ¿cómo le agregamos solo otra I y que se note la diferencia? O quiz, sería plural quizzes, entonces quizzes. Wishes o witches también. Si terminan en la vocal O, lo más común es que agregue ese también. Tomato, tomatoes. Hay una que es también cuando lleva la F al final, como live, se puede utilizar lives. Hay una excepción que es usualmente cuando lleva el sonido de la I un poquito adelante, el live, believe, shift, cliff, pero en realidad son muy pocas las excepciones que hay para ese caso. Y cuando lleva la Y, como en inglés tiene un sonido un poco más fuerte, a veces algunos no lo detectan, pero sí lo hay. Usualmente se puede cambiar ahí latina y allí agregan la ES como spy, spies, story, stories. Bueno, llegados a... Muy bien, seguimos observando el material. Para este caso, es bueno recordar que hay algunos sustantivos que no siguen este orden, simplemente agregar la S o S al final. No son muchos, pero hay varios que son de común uso. Aparte de los que vamos a ver, hay muy pocos que queden en inglés. Entonces es importante saberlos o conocerlos para poder identificarlos. Son unos sustantivos que son irregulares. Estas cosas, bueno, no sé, en español, el español es un idioma que suele adaptar las palabras al contexto, así que no nos pasa tanto, pero en inglés sí pasa con algunas expresiones. La primera es muy importante
Y es a tener en cuenta porque lo utilizamos mucho, que es la palabra children. La palabra children traduce niños, a veces hijos, si es en el contexto, pero children es una palabra plural. Si hablamos de un solo niño, sería child solamente. Recuerden, aquí tienen los botoncitos de play si necesitan escuchar la pronunciación. En el caso de pie es foot, pero el plural feet. Lo mismo ocurre con goose o geese. En el caso de louse y lice, igual que mouse, dos animales allí muy comunes. Louse se refiere al piojo, por si acaso. Mouse, el ratón, pues ya lo conocemos. El plural de mouse es mice y el de louse es lice. Uno que de pronto es un poco más común y hayan visto es el de man, que es hombre, y men es hombres. Solamente la vocal del medio. Ox, el buey. Oxen en plural. Eh, Otro que hay que tener muy en cuenta, person, una persona. El plural de person es people, ya eso es una cuestión más cultural y que quedó como norma fija en inglés. Si dicen tres personas, three people. Únicamente van a encontrar persons en un contexto donde se quiere especificar que son personas diferentes en el sentido de que son únicas, de que vienen de distintos lugares o contextos, pero es una cuestión más de situación. Pero lo usual al hablar de personas en general utilizamos people. También se utiliza persons en documentos legales en inglés, cosas así, pero en el común uso, esta es la palabra plural que van a encontrar, people. Para los dientes también el diente tooth, el plural teeth. Y para woman, que es mujer, el plural women. Aquí lo van a poder escuchar, pasa, cambia un poquito, así como man. Así que ojo allí en esa parte. Como les decía, aparte de esta lista que tienen aquí, hay unos cuantos más, pero en realidad estos son los que se pueden encontrar en uso. No se preocupen, la lista del resto de sustantivos irregulares es quizás más corta que esta misma lista que tienen allí. Entonces es mirar cuáles pueden ustedes usar comúnmente. Me interesa mucho que recuerden especialmente los que son relacionados con personas, lo que es children, people, para que lo tengan en cuenta. Obviamente hay que recordar, así como lo vimos con los verbos, también lo vemos ahora, la pronunciación de estos sustantivos, los regulares, como tienen distintos sonidos. En inglés hay que tener en cuenta que se trabaja mucho con las consonantes y dependiendo de esto van a encontrar un sonido más suave, s, sonido más fuerte, s, o un sonido is. Entonces es bueno que se familiaricen con ellos, allí los pueden hacer clic para ir escuchando y esto va a depender más que nada de la consonante que viene antes, que permite el sonido. Nosotros de pronto no conocemos mucho esa lógica, no se den mala vida si no les sale detalladamente, ya habrá tiempo para eso. En este caso, por ejemplo, el sonido S va con esta serie de consonantes que vemos aquí, que son un poquito más suaves y nos permiten eso. Hay otras que son un poco más fuertes para ese sonido. Allí las van a poder escuchar. En cada una van a encontrar singular y plural para que ustedes comparen el sonido. Aquí también recordar que el sonido S va para todas las palabras que terminan en vocal también. Y el sonido is, como lo vimos con los verbos, más que nada cuando definitivamente termina en un sonido que vibra igual que la S, is, y entonces por lo tanto no permite que se agregue allí mismo la S solamente o chocaría mucho, como por ejemplo watch, ese sonido ch para agregarle una S, watch, sería muy raro, entonces se hace watches. Entonces allí ustedes los van a ir escuchando para mirar cuáles son. En general, como ustedes, bueno, ya lo practicarán en este caso, hay que decir que la lógica que tienen es básicamente los primeros sonidos son los que se le llaman sonidos sibilantes, es decir, aquellos que producen
una salida de aire, son los sonidos más suaves que permiten precisamente ese cambio que veíamos en la pronunciación al final. Los sonidos más fuertes, que son lo que llamamos en español sonidos sordos, es donde no hay una vibración, un sonido, un aire que salga que nos permite el sonido. Sonidos como k, p, t, f, normalmente dejan salir muy poco aire y no permitiría la pronunciación de la S como nosotros la conocemos. Entonces, ese sonido sale un poco más fuerte. Y obviamente, en este caso, para ustedes memorizar esto es una cuestión de uso, es una cuestión en la que vayan conociendo el vocabulario, pero obviamente es muy bueno que lo puedan practicar. Hablando de practicar, vamos a ir viendo la sección de contextualización. Este audio es muy importante que lo tengan en cuenta. Es la rutina diaria de Sarah Anderson. Tienen un botón para escucharlo y abajo pueden leer el script. Por favor, ténganle mucha atención a ese audio para que lo puedan utilizar de la mejor manera posible porque en una de las evidencias lo vamos a utilizar como base porque obviamente es la guía con la que ustedes pueden saber eh, si lo están haciendo correctamente o no. Y también les va a dar los ejemplos, modelos de frase. Así que no se les olvide esa parte. Luego que ustedes ya hayan mirado la contextualización, van a tener unas preguntas de comprensión. Pueden volver a escuchar si requieren y van a colocar true or false según como consideren que sea verdadero o falso cada una de las expresiones relacionadas con esa rutina que ustedes vieron ahí. Perfecto, la práctica uno, vamos a ir viendo los ejercicios de práctica. Tiene 3 ejercicios. El ejercicio A, vamos a encontrar imágenes y ustedes las van a relacionar con el nombre de la actividad correspondiente. Vamos a mirarlo acá. A veces se demora un poquito más el ejercicio y ya yo tengo acá relacionada esta parte. Aquí tengo las imágenes. Ahí están. Y ustedes van a ir relacionando con cada una de las expresiones que aparecen ahí. ¿Qué pasó que no cargó?
Hola, ¿me escuchan? Muy bien, continuamos entonces allí. ¿Se escucha claro? Perfecto. Entonces, bueno, continuemos allí en esta parte. Decía en este ejercicio que tenemos allí, vamos a tener, para este caso, en este ejercicio vamos a organizar las palabras para utilizar las frases. Muy bien, en este caso vamos a colocar el orden. Recuerden los modelos de frases que hemos venido viendo y basados en eso, ustedes van a tener la opción de realizar las frases. De acuerdo al orden que ustedes consideren es el más adecuado. Ya teniendo aquí en esta parte, ustedes van a ir viendo los ejercicios de práctica. Vamos a mirar el ejercicio C. En este caso van a colocar los adverbios de frecuencia en el orden correcto de lo que hemos visto en el ejercicio, del más común al menos común. Recuerden cómo lo vimos en esa ocasión, tratando de colocar uno de cada grupo, porque sé que algunos son muy similares, pero mirar en orden de frecuencia cómo deben ir. Para los ejercicios de la práctica de pronunciación vamos a encontrar 6 de ellos. En el primero vamos a tener los sustantivos y lo vamos a ir colocando en la columna correcta de acuerdo a su sonido plural. Recuerden que escuchábamos 3 sonidos de terminación. Igual aquí tienen los botones para volverlos a escuchar, los que son los sonidos vibrantes, sonidos sordos y los que llevan un sonido muy similar a la S y por eso van aquí en esta parte. Son los más fáciles quizá de identificar. En la práctica de pronunciación, en el segundo, van a escuchar para cada uno de los sustantivos distintas opciones, A, B y C. ¿Cuál de las 3 opciones consideran usted que suena como el plural de la palabra que aparece arriba? Si es men, sería men. Algunos están más fáciles como el número 3, pero es bueno recordar los plurales de estas palabras. Para el ejercicio C vamos a tener algunos sonidos de vocal para ir diferenciando. Tenemos E como ship, I como sheep, E como get. Entonces, para diferenciarlos un poco, algunos a veces confunden un poco más que otros. Es bueno tenerlos allí en cuenta. En este caso, ustedes escucharán cada palabra. Recuerden, para estos ejercicios de pronunciación, creo que no lo había indicado en este caso, van a observar que no lo había mostrado allí. Van a tener los ejercicios de pronunciación, creo que no lo mostrábamos ahorita, van a arrastrar las palabras a la columna de la que ustedes consideran que va. Lo mostrábamos en el ejercicio A, por cierto, que mostrábamos los sustantivos. Vamos a mostrarlo ahí en pantalla, queda de manera similar. Ustedes toman la palabra, la arrastran y la llevan hasta la columna que corresponda. Recuerden escuchar primero los sonidos, hagan clic, escuchen cómo suena y de esa manera sabrán cómo realizarlo para esa parte. El ejercicio C de la práctica de pronunciación, que lo veíamos, los sonidos de vocal hacen lo mismo. El ejercicio D, vamos a encontrar los sonidos de consonante. Vamos a encontrar en este caso estos sonidos de consonante que indicábamos que requieren la terminación S para hacer los plurales, como G como television, G como manager, Sh como brush, Ch como watch.
Algunos suenan muy similares, depende del contexto. Entonces, bueno, hacerle la diferenciación más que nada en primera instancia para identificarlo y a la medida que manejen el vocabulario les será mucho más sencillo. En el caso de la parte E, vamos a tener las entonaciones, aquellas que van al principio, a final de palabra, en el medio, y también para identificar palabras de 2 sílabas y de 3 sílabas. Hay que decir que en inglés no todas las palabras se cortan en sílabas de la misma manera que en español, entonces traten de identificar cómo van. Palabras que se entonan al principio como schedule, otras que van al final como reports, palabras de 3 sílabas que llevan al principio la entonación como Saturday, o en el medio como November. Entonces allí también tienen las categorías correspondientes para tratar de identificar e irlas llevando hacia donde correspondan. Y al final el ejercicio F, ustedes lo saben, lleva diadema y micrófono, de acuerdo a cómo lo tengan. Si de pronto lo quieren hacer en el celular, les puede ayudar también a escuchar. En este caso, no solamente vamos a escuchar las sílabas y las vocales y las consonantes, sino también patrones de entonación, cómo se suelen pronunciar estas palabras. Entonces traten de repetir los patrones de pronunciación que allí van a escuchar. Muy bien. Vamos a ver la parte de las evidencias que ustedes deben realizar para esta actividad. Obviamente hacer las evidencias, por favor, cuando ya tengan claro lo que ustedes han visto en los materiales. Para la primera, que es Daily Routines, como les decía, tratar de seguirse un poco con lo que aparece en la rutina de Sarah Anderson, que la escuchábamos en la contextualización, hacer algunas frases de su rutina diaria. Van a realizar una grabación y ustedes la envían, indicando lo que hacen. Traten de indicar en qué momento del día o a qué hora lo hacen. I get up at 6, I have breakfast in the morning, cosas de ese estilo. Simplemente hacer una grabación para poner en práctica lo que han venido aprendiendo. Van a encontrar una actividad interactiva que se llama My Day, la segunda que tenemos aquí. Si carga, ahí está. Ahorita tenía un poco cerrada allí la sesión. En la actividad interactiva My Day van a encontrar distintos elementos. Ustedes van a ir haciendo clic en ellos. Les va a aparecer iluminado. Ustedes hacen clic y les van a aparecer algunas palabras, algunas opciones para seleccionar. Por si acaso, punto importante en este ejercicio, que bueno, ya resolveremos después, el segundo elemento en el que deben hacer clic es este que está acá, aquí en esta barra, en esta mesita que aparece allí. Entonces, van a hacer clic en el elemento que aparezca brillando y de cada columna van a seleccionar una palabra según ustedes consideren que deba ir. En algunas, si de pronto consideran que no va una palabra, hacen clic en la rayita que aparece allí. Para la siguiente evidencia, vamos a esperar que cerre la pestaña aquí, es My Ideal Self. En esta nuevamente van a tener allí las sugerencias de hacer una presentación, puede ser en PowerPoint, puede ser en Word, puede ser un Prezi, depende cómo se sientan mejor. Van a escribir sobre su persona o su ser ideal. Como esa ideal self se refiere a cómo se ve uno mismo de manera ideal. Por lo tanto, como estamos hablando como si fuera una tercera persona, es decir, esta persona ideal yo sería así de esta manera, entonces vamos a utilizar el presente simple. Mi persona ideal se levanta temprano, hace ejercicio, estudia y vamos a hacer algunas frases basadas en eso. Aquí les van a dar las indicaciones y ustedes van a enviar la presentación ya con las frases realizadas. La última evidencia que tenemos en ese caso se llama A World of Differences and Similarities. En ellas van a tener un documento que ustedes van a descargar. En este documento les va a hablar de la rutina de una persona que se llama Scott y ustedes van a hacer frases, allí como va a aparecer en el documento, comparando la rutina de Scott con la rutina de ustedes. También van a utilizar presente simple porque al ser actividades rutinarias, ustedes dicen, por ejemplo, si dice Scott se le desayuna a las 8 de la mañana.
Entonces te pueden decir, y yo desayuno a las 7, por ejemplo. O si hacen las actividades al mismo tiempo, ustedes dicen, ah, Scott y yo hacemos ejercicio por las tardes. Obviamente en inglés, bueno, por dar unos ejemplos, allí les va a dar un ejemplo de cada uno, cómo hacerlo cuando los dos hacen lo mismo y cómo hacerlo cuando los dos lo hacen en momentos diferentes. Esos son básicamente son los contenidos pues, de la actividad de aprendizaje número 2.